El final de la sexta temporada del Mentalista comienza con Patrick, Jane y Cho trabajando en un caso aparentemente rutinario. Mientras revisan las pistas, Cho menciona casi al pasar que Lisbon se va a mudar a Washington DC junto a su prometido Marcus Pike en apenas 10 días. La noticia golpea a Jane de inmediato, no solo por la mudanza en sí, sino porque Lisbon se lo contó prácticamente a todo el mundo menos a él. Aunque intenta disimularlo, la molestia y la incomodidad se hacen evidentes en su rostro. Jane, fiel a su estilo, resuelve el caso en cuestión de 5 minutos y ambos regresan a la oficina, pero la revelación sigue rondándole la cabeza. 2 días antes de que Lisbon abandone definitivamente Austin para irse a Washington, el FBI recibe una misteriosa nota relacionada con un antiguo caso sin resolver. Se trata de un asesino al que nunca lograron capturar y que ahora amenaza con volver a matar. Abbott reúne inmediatamente a todo el equipo y deja claro que nadie se va a ir hasta resolverlo, incluida Lisbon, a pesar de que está a punto de marcharse del país con Pike. La investigación lleva a Jane y Lisbon hasta Miami, donde comienzan a reconstruir lo ocurrido años atrás. Primero visitan al esposo de la víctima original, luego hablan con la hija y finalmente con la tercera esposa del hombre. Del primer momento, Jane percibe algo extraño en aquella familia. Todos parecen emocionalmente rotos, excéntricos y profundamente disfuncionales. Sin embargo, pese al caos evidente que reina entre ellos, Jane no cree que sean asesinos capaces de matar a sangre fría. Para él, son simplemente personas extrañas atrapadas en una dinámica enfermiza. Más tarde, conocen a Wesley Baxter, el principal sospechoso del caso original. Años atrás, había sido acusado de acosar a la hija de la familia debido a la obsesión que tenía por ella. Todo apuntaba hacia él entonces, y todavía muchos en el FBI creen que sigue siendo culpable. Pero Jane vuelve a tener una impresión distinta. Tras observarlo detenidamente, concluye que Baxter tampoco es el asesino. Mientras continúan revisando la nota enviada al FBI, Lisbon descubre algo que todos habían pasado por alto: un código oculto al pie de la página. Después de descifrarlo junto a Jane, ambos llegan hasta un lugar llamado Bluebird Lodge, convencidos de que ahí ocurrirá el próximo asesinato. Abbott y Cho se unen a la operación como apoyo, mientras el equipo se prepara para tenderle una trampa al homicida. Sin embargo, en medio de toda la tensión, Lisbon descubre algo que cambia por completo la situación. Revisando los registros del hotel, se da cuenta de que Jane reservó habitaciones para ambos una semana antes de que la carta llegara al FBI. La verdad cae sobre ella de golpe. Jane escribió la nota y reabrió deliberadamente el caso para impedir que ella se marchara a Washington DC con Pike. La traición la enfurece. Sin contenerse, le arroja un vaso de agua en la cara delante de todos y se marcha inmediatamente hacia su habitación para hacer las maletas e irse al aeropuerto. Jane intenta hablar con ella, mientras Lisbon permanece detrás de la puerta, dolida y furiosa. En paralelo, Abbott trata de explicarle a Cho por qué Lisbon reaccionó así, aunque Cho sigue completamente confundido. Durante años, siempre creyó que Jane y Lisbon actuaban como hermanos. Antes de partir hacia el aeropuerto, Lisbon llama a Marcus Pike y acepta finalmente su propuesta de matrimonio. Sin embargo, mientras viaja en el taxi, la expresión en su rostro deja ver algo muy distinto. Aunque acaba de comprometerse, la duda y el arrepentimiento empiezan a instalarse silenciosamente dentro de ella. Mientras Lisbon se dirige al aeropuerto, Jane continúa adelante con el plan que había preparado para atrapar al asesino. Está convencido de que el verdadero culpable aparecerá esa misma noche en su habitación del hotel para intentar matarlo. Pero ahora cree que Lisbon se ha ido y todo ha salido peor de lo que imaginaba. Jane queda solo, hundido en la culpa y la tristeza. Sentado en la habitación, empieza a vaciar el minibar mientras intenta asimilar el desastre emocional que él mismo provocó. Poco después, aparece el abogado del esposo de la víctima original. Apenas lo ve entrar, Jane comprende inmediatamente cuáles son sus verdaderas intenciones. El hombre no está ahí para ayudar con la investigación, ha venido para matar al asesino. Durante años había mantenido una relación secreta con la víctima y todavía vive atormentado por su muerte. Nunca pudo reconocer públicamente lo que sentía por ella y ahora esa culpa se transformó en una obsesión enfermiza por vengarse.
La situación se vuelve todavía más extraña cuando también llega Wesley Baxter, el antiguo sospechoso principal de este caso. Baxter, cuya vida quedó destruida tras años de acusaciones y sospechas, también quiere matar al responsable de todo esto. La tensión dentro de la habitación empieza a crecer rápidamente mientras ambos hombres, consumidos por el resentimiento y el dolor, hablan sobre lo que perdieron. Las palabras del abogado golpean a Jane de una manera inesperada. Escuchar a un hombre arrepentirse de haber dejado escapar a la mujer que amaba por miedo a expresar sus sentimientos hace que algo termine de romperse dentro de él. Por primera vez deja de esconderse detrás de las manipulaciones, juegos mentales y excusas. Entiende que está a punto de perder a Lisbon exactamente por la misma razón. Nunca tuvo el valor de decirle lo que realmente siente. Esa realización lo impulsa a actuar de inmediato. Decide abandonar la trampa y correr al aeropuerto antes de que sea demasiado tarde. Pero justo cuando sale de la habitación aparecen los verdaderos asesinos, la socia de negocios de Greta y su instructor de yoga. Ambos habían trabajado juntos todo el tiempo y estaban dispuestos a eliminar a cualquiera que descubriera la verdad. Antes de alejarse, Jane logra enviar discretamente una señal de auxilio a Abbott. En cuestión de segundos, estalla un tiroteo dentro del hotel. Abbott, Cho y el resto del equipo intervienen rápidamente mientras los asesinos intentan escapar. Finalmente consiguen detenerlos, y Jane revela que el verdadero motivo detrás de los crímenes era el desfalco económico que la socia llevaba tiempo ocultando. Todo el asesinato había sido una desesperada maniobra para proteger el fraude. Con el caso finalmente resuelto, Jane ya no pierde un segundo más. Desesperado por alcanzar a Lisbon antes de que el avión despegue, toma el vehículo del FBI de Abbott y sale a toda velocidad rumbo al aeropuerto. Cuando llega, el tiempo prácticamente se le viene encima. Corre por la terminal intentando atravesar los controles de seguridad, pero la TSA le niega el acceso. Sin pensarlo dos veces, Jane salta una cerca y termina irrumpiendo directamente en la pista de aterrizaje. Durante la carrera se lastima el tobillo, pero aún así continúa avanzando, cojeando entre los aviones mientras el dolor apenas logra frenarlo. Finalmente, logra llegar hasta el avión donde está Lisbon. Agitado, desesperado y completamente fuera de sí, golpea la pequeña ventana de la puerta pidiendo que lo dejen entrar antes de que sea demasiado tarde. Después de insistir desesperadamente, finalmente permiten que Jane suba al avión. Exhausto, con el tobillo lastimado y todavía intentando recuperar el aliento, avanza por el pasillo hasta encontrar finalmente a Lisbon. Ella lo mira sorprendida y todavía claramente herida por todo lo que hizo. La tensión entre ambos llena completamente el ambiente mientras los pasajeros observan la escena en silencio. Jane intenta hablar, pero Lisbon lo corta inmediatamente. Todavía furiosa, le deja claro que no quiere verlo y que debería marcharse. Sin embargo, esta vez Jane no retrocede ni intenta esconderse detrás de bromas o manipulaciones. Por primera vez se muestra completamente vulnerable. Admite que olvidó cómo comportarse como una persona normal hace mucho tiempo. Reconoce que siempre juega con la gente, que miente y manipula para evitar enfrentarse a lo que realmente siente. Confiesa que permitir que alguien se acerque a él le resulta aterrador, especialmente después de todo lo que perdió en el pasado. Pero entonces, con la voz quebrándose poco a poco, finalmente dice la verdad que llevaba años evitando. Le confiesa a Lisbon que no puede imaginar despertarse cada mañana sabiendo que ya no la va a ver. Y después de una vida entera escondiendo sus emociones, Patrick Jane finalmente admite que la ama. Las palabras salen de él con una mezcla de alivio y miedo. Incluso reconoce lo increíble que se siente de decirlo en voz alta por primera vez, aunque al mismo tiempo lo aterre. Todo el dolor, la tensión y los sentimientos reprimidos durante años terminan explotando en ese mismo instante. Lisbon comienza a llorar mientras lo escucha. La emoción la golpea de lleno, pero aún así le dice que ya es demasiado tarde. Jane acepta que quizá tenga razón. No intenta presionarla ni convencerla, solo necesitaba que ella escuchara la verdad porque siente que se lo debía. En ese momento, un Air Marshal interviene para arrestarlo y sacarlo del avión. Pero incluso mientras se lo llevan, Jane sigue declarando su amor sin ninguna vergüenza. Continúa diciendo cuánto ama a Lisbon y cuánto significa para él poder decírselo finalmente.
Incluso le grita a los agentes que cuiden de ella mientras lo escoltan fuera del avión. Más tarde, Lisbon va a buscarlo a una sala de retención de la TSA. La intensidad del momento anterior ya se transformó en algo mucho más íntimo y silencioso. Sentados frente a frente, Lisbon le pregunta directamente si realmente hablaba en serio con todo lo que dijo allá en el avión. Jane la mira fijamente y le asegura que cada palabra era verdad. Entonces, Lisbon, con una pequeña sonrisa cargada de emoción, le responde que ella siente exactamente lo mismo. El alivio y la felicidad reflejan inmediatamente en el rostro de Jane. Después de tantos años de tensión contenida, secretos y sentimientos no expresados, ambos finalmente dejan de huir de lo que realmente sienten. Lisbon le pide que vuelva a decirlo una vez más. Jane se inclina lentamente sobre la mesa y la besa. La temporada entonces termina con los dos sonriéndose mutuamente, completamente felices por primera vez en mucho tiempo. Mientras un agente de la TSA, incómodo por la escena romántica frente a él, les ordena que ya se detengan. Y con esto termina este episodio. Antes de terminar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal tengo un montón de videos similares, ya que estoy resumiendo y viendo toda la serie. Así que te invito a que entres al canal y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.